Caterpillar recomienda equipos tales como el multímetro digital de servicio pesado 6V7070 de Caterpillar y el amperímetro de Mordaza 8T900. El multímetro digital es un instrumento de prueba necesario para los sistemas actuales y será apropiado para todos los sistemas electrónicos previsibles en los próximos 10 años. El multímetro digital y el amperímetro de Mordaza son tan importantes para el técnico que trabaja en los sistemas eléctricos modernos como lo es la llave de par para un técnico en motores. El multímetro digital de servicio pesado Caterpillar o DMM es una herramienta fuerte, confiable y de gran precisión. Con los cables de prueba que se proporcionan, se puede utilizar para medir voltaje, corriente y resistencia en los sistemas eléctricos Caterpillar. El multímetro puede soportar las rigurosas condiciones que se encuentran en el mantenimiento en el terreno, a la vez que proporciona la precisión de un instrumento de prueba de laboratorio. Su caja de gran espesor está fabricada de un plástico duradero lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una caída de 10 pies de altura. Su técnica de construcción especial protege a los circuitos dentro del multímetro para minimizar los efectos de la humedad, la suciedad, la mugre y la radiointerferencia. Ello, combinado con la precisión de los circuitos, significa que el medidor mantendrá su exactitud por lo menos durante un año después de haberse calibrado en la fábrica. Las comprobaciones de calibración y ajustes posteriores se realizarán en el terreno según sea necesario. Cuando la batería está llegando al final de su vida útil, el punto decimal en el indicador parpadeará mientras el metro se encuentre conectado para indicar que la batería se debe reemplazar. Si el indicador está en blanco cuando se conecta el multímetro, es posible que la batería esté completamente descargada. Para reemplazar la batería, desconecte primero el medidor y desmonte los cables de prueba. Extraiga entonces los 4 tornillos pequeños que aseguran la parte posterior de la caja del medidor. Cuando se desmonta la parte posterior del medidor, quedan al descubierto los circuitos y se tiene acceso a la batería y a los fusibles. Para sacar la batería, debe extraer primero el fusible para la gama de corriente de 10 amperios. Desconecte entonces la batería y reemplácela con otra que esté en buen estado. Siempre debe extraer la batería antes de almacenar el multímetro por un largo periodo de tiempo a temperaturas por encima de los 120 grados Fahrenheit, aproximadamente 50 grados centígrados. Para comprobar las gamas de voltaje de CC, inserte los cables de prueba en los conectores de entrada de voltios ohmios y común. Haga girar el interruptor de gama selector de funciones hasta 1500 voltios de CC y una firmemente las puntas de los cables. En el indicador debe leerse 0 voltios, más o menos 1 voltio. Compruebe el resto de los ajustes de voltios de CC haciendo girar el interruptor de gama selector de funciones hasta cada uno de los ajustes restantes de voltios de CC mientras observa el indicador digital. En el indicador debe continuar leyéndose 0 voltios, más o menos un dígito. Pero el punto decimal debe moverse para indicar la magnitud correcta. Para comprobar las gamas de resistencia, inserte los cables de prueba en los conectores de entrada de voltios, ohmios y común. Haga girar el interruptor de gama selector de funciones a la posición de 20 megaohmios. Sosteniendo los cables firmemente unidos, en el indicador digital debe leerse 0,00 o 0,01. Con los cables separados, en el indicador digital debe leerse OL, para indicar gama de sobrecarga. Ahora gire el interruptor de gama selector de funciones hasta cada uno de los 5 ajustes restantes, mientras observa el indicador digital. Con las puntas de los cables de prueba separadas,
El indicador debe señalar sobrecarga en cada posición. Con la punta de los cables en contacto, cada gama debe indicar resistencia cero. En el ajuste de 200 ohmios, el multímetro puede indicar 1 o 2 décimas de un ohmio debido a la resistencia del cable de prueba. La función de voltios de CA puede comprobarse también midiendo el voltaje de la línea local en un tomacorriente de CA adecuado. Ajuste el DMM a la gama de 1000 voltios de CA. Inserte con cuidado la punta de los cables de prueba en el tomacorriente. Mantenga los dedos detrás de los protectores de los cables de prueba. Cuando está funcionando correctamente, el indicador debe mostrar el voltaje de la línea hasta el voltio más cercano. Los voltajes de las líneas locales varían considerablemente. El amperímetro de mordaza de Caterpillar es una herramienta de diagnóstico portátil que usted puede utilizar para medir corriente cuando está haciendo pruebas para la localización de averías en las máquinas Caterpillar. A diferencia del multímetro, puede medir las grandes corrientes que se encuentran en los sistemas eléctricos de trabajo pesado, tales como los sistemas de carga y arranque de Caterpillar y en algunas aplicaciones de generación de energía. Otra característica importante del amperímetro de mordaza es que le permite medir corrientes CA y CC en circuitos sin tener que hacer contacto directo con el circuito que se prueba. El amperímetro de mordaza mide el campo electromagnético que rodea el conductor o cable. Esta medición de reacción sin contacto funciona según los principios de electromagnetismo descritos en otra sección de este curso. El amperímetro de mordaza 8T900 es una herramienta de incalculable valor para diagnosticar los problemas que pueden presentarse en los equipos Caterpillar, especialmente si se trata de localizar averías en los sistemas eléctricos de servicio pesado. Este segmento muestra los 6 pasos básicos para emplear el amperímetro en una manera eficaz. Primero, seleccione un punto en el conductor para realizar la medición. Este punto debe estar alejado de otros conductores u objetos de metal, ya que los campos magnéticos de dichos conductores pueden afectar la lectura. Esto es especialmente cierto en el caso de componentes tales como el alternador y el motor de arranque, que tienen en su interior enrollados magnéticos. Segundo, coloque el selector de modo CA-CC en la posición correcta para medir el tipo de energía que hay en el circuito. En este caso, el modo correcto es CC, puesto que se está midiendo la corriente que sale de la batería. Tercero, encienda el amperímetro de mordaza apretando y manteniendo apretado o trabando el interruptor de gatillo en la posición de conexión, ON. Espere 60 segundos para que el amperímetro se caliente en la posición ON. Verifique la pantalla digital para asegurarse de que no está el indicador de batería con baja carga. Si en la pantalla aparece iluminado el indicador de batería con baja carga, suelte la traba para apagar el amperímetro y reemplace las baterías. Cuarto, para compensar los campos magnéticos parásitos, ponga el amperímetro en cero manteniendo cerradas las mordazas de 2 a 4 pulgadas de distancia del conductor al que se le va a medir la corriente y en ángulo recto al mismo. Gire el dial de ajuste y control hasta que la pantalla digital muestre cero. Si no puede ponerlo en cero, es posible que el núcleo del amperímetro esté magnetizado. Cuando esto ocurre, tiene que desmagnetizar el núcleo encendiendo y apagando varias veces el medidor. Quinto, abra las mordazas del amperímetro apretando la palanca de la mordaza y coloque la abertura alrededor del conductor. Ponga el amperímetro de manera que la flecha del indicador de flujo de corriente concuerde con la dirección de la corriente que se mide. Con cuidado, suelte la palanca de la mordaza y asegúrese de que el conductor está en el centro de la abertura principal y de que las mordazas cierran completamente. No deje que las mordazas cierren bruscamente, pues ello puede hacer que el amperímetro pierda el ajuste de cero o que se dañen los sensibles sensores electrónicos del amperímetro. Sexto, sostenga el amperímetro de manera que el conductor quede en el centro de la abertura y observe la lectura en amperios que aparece en la pantalla digital.
Un signo de menos delante de la lectura significa que la corriente fluye en sentido opuesto al que indica la flecha que está en la parte superior de la caja del amperímetro. Si no aparece un signo menos, la corriente fluye en el mismo sentido que la flecha. El amperímetro de mordaza puede leer corriente desde 1 amperio hasta 1200 amperios, lo cual constituye una ventaja con respecto al multímetro, que mide solamente hasta 10 amperios. Otra ventaja del amperímetro de mordaza es que se pueden hacer mediciones por inducción. Esto significa que el amperímetro de mordaza lee la corriente sin romper el circuito ni perturbar el aislamiento en los conductores. Esto hace que el amperímetro sea ideal para medir la corriente de salida de las baterías y de los alternadores. Si sigue esos 6 pasos básicos cada vez que vaya a utilizar el amperímetro de mordaza 8T900, obtendrá lecturas precisas y reducirá al mínimo el potencial de daño al amperímetro.